El día en que dejé de mantener a mi padre y empecé a reconstruirme lejos de su desprecio. En la cena, mi padre me miró con esa sonrisa irónica que usaba cuando se sentía con poder, levantó la copa y dijo en voz alta, lo suficiente para que todos en la mesa lo escucharan. ¿Qué se siente ser un fracasado, Rodrigo? Sin esposa, sin hijos, mientras tus hermanos construyen familias. Las risas no se hicieron esperar. Algunas nerviosas, otras francamente crueles. Yo respiré hondo. Y le respondí, tranquilo pero firme. ¿Y vos? ¿Qué se siente que este fracasado haya sido el que pagó tus cuentas todos estos años? Me llamo Rodrigo, tengo 34 años, y crecí en una casa humilde de un barrio de clase media en Montevideo. Éramos 6 en total, mis padres, Valeria y Sergio, mis 3 hermanos menores, Agustín, Bruno y Facundo, y yo, el mayor. Sergio, mi padre, siempre fue un hombre duro. De esos que no piden permiso para entrar en una conversación, que se sienten cómodos dando opiniones no solicitadas y que confunden rudeza con hombría. Era jardinero, aunque su empleo era más bien intermitente. Había meses en que traía plata decente y otros en los que no cruzaba el portón con nada más que olor a frustración. Decía que el país estaba podrido, que la culpa era de los clientes, del tiempo, del gobierno. Nunca de él. Valeria, mi madre, era lo opuesto. Una mujer suave, paciente, que a pesar de las dificultades siempre trataba de mantener la casa en calma. Cosía ropa para vecinas, para familias del barrio, cualquier cosa que ayudara a poner comida en la mesa. Yo la admiraba profundamente. Se notaba que muchas veces quería gritar, pero no lo hacía. Callaba para que no explotara algo peor. Desde chico entendí que yo tenía que ayudar. A los 12 ya sabía cómo cebar mates, cambiar pañales, preparar arroz y cuidar a mis hermanos cuando mi madre salía a entregar ropa o mi padre volvía de mal humor. Aprendí a quedarme callado cuando Sergio lanzaba alguna de sus típicas críticas, tan hirientes como innecesarias. Mírate, Rodrigo, tan callado, tan insulso. ¿Qué vas a hacer con tu vida así? No seas débil, carajo, me decía cuando apenas era un gurí que lloraba porque no entendía por qué lo trataban como a un enemigo. Nunca me lo dijo, pero con el tiempo empecé a creer que yo era su decepción. Su fracaso proyectado. Tal vez porque fui el primero y en mí depositó sus expectativas rotas. Tal vez porque no era como él. Mis hermanos, en cambio, parecían tener carta blanca. Agustín, el segundo, era un payaso encantador. El alma de cada reunión familiar. Bruno era el atleta, jugaba fútbol en el club del barrio, y eso a mi viejo le hinchaba el pecho de orgullo. Y Facundo, el más chico, era el mimado. El bebé de la casa. A mí nadie me mimaba. Era simplemente Rodrigo. El que resolvía. El que estaba. El que hacía. Cuando terminé la secundaria, entendí que no podía seguir esperando que algo cambiara. Me inscribí en un curso técnico de contabilidad en un instituto público y, en menos de un año, conseguí trabajo en una empresa de artículos eléctricos. No era el sueño de nadie, pero pagaba puntual. Fui creciendo. Ascendí con los años. A los 25, ya era jefe de contabilidad en una empresa mediana. Podía alquilarme un apartamento si quería. Podía empezar mi vida. Pero decidí quedarme en casa para ayudar con los gastos. Sergio seguía trayendo lo justo y Valeria ya tenía las manos destruidas de tanto coser. Las cuentas, luz, agua, comida, hasta el gas, en gran parte salían de mi sueldo. Y no me quejaba. Sentía que estaba haciendo lo correcto. Pero mi viejo jamás lo vio de ese modo. Jamás reconoció que, sin mí, esa casa se venía abajo. Para él, seguía siendo el mismo pibe gris que no entendía de la vida. Lo que más le dolía, y se notaba, era que yo no había formado una familia. Agustín se casó a los 24 y tuvo un nene al año siguiente. Bruno conoció a una chica en la facultad, se casaron y ya tienen 2 gurises. Facundo, el más chico, se comprometió a los 22 y tiene una hija. Todos cumplieron el patrón. Todos, menos yo. No es que no lo pensara. Hubo una compañera en la oficina que me gustaba. Tuvimos nuestros acercamientos. Pero entre el trabajo, las responsabilidades en casa y la carga emocional de vivir bajo el techo de Sergio, simplemente no pude. Me convencí de que estaba bien así. Solo. Dedicado. Responsable. Pero mi viejo nunca me dejó en paz con eso. Rodrigo, ¿cuándo vas a traer una novia? Tus hermanos ya te pasaron por encima. Hasta facultad con 20 años ya te ganó, me decía entre risas, como si fuera chiste. No era chiste. Era una burla. Una constante. Y con los años, fue peor.
¿Y este, qué? ¿Sigue solo como perro? Un hombre sin mujer ni hijos no es hombre, decía delante de quien fuera. Y yo apretaba la mandíbula, forzaba una sonrisa y seguía tragando. Mi madre, fiel a su papel, apenas intervenía. Es tu padre, Rodrigo. No le hagas caso. Pero yo sí le hacía caso. Porque era mi padre. Porque en el fondo, aunque me destrozara por dentro, quería su respeto. Su reconocimiento. Una mínima señal de aprobación. Nada de eso llegó. Hasta que un día, mi tía Marta, hermana de mi madre, organizó una gran reunión familiar. Abuelos, tíos, primos, todos. Una de esas cenas que se dan cada década. Todos estaban emocionados. Mis hermanos fueron con sus parejas, sus hijos, sus charlas sobre pañales, cuotas escolares y autos nuevos. Incluso Benjamín, el primo menor, de apenas 15 años, fue con su novia. Yo fui solo. Como siempre. Me senté en una esquina, tomando una cerveza, saludando a los que pasaban. Tratando de ser parte sin molestar. Pero Sergio ya estaba afilado. Miren a Rodrigo. Hasta Benja ya tiene novia. 15 años y ya lo superó. Dijo riéndose fuerte y dándole un codazo a mi tío Carlos. Algunos se rieron. Otros me miraron con pena. Yo forcé una sonrisa. El ambiente fue subiendo de tono mientras pasaban las horas. Todos hablaban de sus vidas, trabajos, vacaciones, hijos. Yo los escuchaba. No es que no tuviera nada que contar, pero sabía que cualquier cosa que dijera, él la usaría en mi contra. Y no me equivoqué. Llegó la hora de la cena. Una mesa larga en el patio, con más de 30 personas sentadas, apretadas pero felices. Mi tía propuso un brindis, y uno a uno fueron diciendo unas palabras. Hasta que le tocó a Sergio. Se levantó con su copa de vino y esa media sonrisa que me provocaba náuseas. Brindo por mis hijos, dijo. Por los que han salido adelante, han formado sus hogares, me han hecho abuelo. Por todos, menos uno. Y me miró directo a los ojos. Rodrigo, el mayor. Decime vos, ¿qué se siente ser un fracasado sin esposa ni hijos? 34 años y ni siquiera una pareja. Hasta los niños de esta mesa tienen más vida que vos. Y la mesa, estalló. Risas por todos lados. Tíos, primos, incluso los niños, riendo sin entender del todo por qué. Mis hermanos intentaron disimular, pero vi sus bocas curvadas. Valeria bajó la cabeza. Nadie dijo nada. Y ahí, en medio de esa mesa iluminada por guirnaldas de luces, algo dentro de mí se quebró. Me quedé en silencio unos segundos. Sentí las miradas clavadas en mí, algunas por morbo, otras esperando que soltara una risa falsa, como siempre. Pero no lo hice. Esta vez no. Apoyé la copa sobre la mesa, me puse de pie y hablé, con la voz más firme que pude, aunque por dentro me temblaban hasta los huesos. Brindo por no ser un mantenido, dije. Se hizo un silencio abrupto. Una tensión espesa se instaló en el aire como si alguien hubiera apagado la música sin previo aviso. Decime vos, papá, continué, ¿qué se siente depender del fracasado al que tanto desprecias? ¿Qué se siente que este tipo sin esposa ni hijos haya sido el que pagó la luz, el agua, el gas y la comida que comes todos los días? Sergio me miró con los ojos muy abiertos. El resto no supo cómo reaccionar. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los cubiertos temblando contra los platos. ¿Y sabes qué más? Dije, clavando la mirada en él. Este fracasado va a dejar de pagar esas cuentas desde hoy. La cara de Sergio se transformó. Pasó de la burla a la sorpresa y de ahí al enojo. Se puso de pie bruscamente y golpeó la mesa con la palma abierta. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu padre. Un poco de respeto, carajo. ¿Respeto? Repliqué. ¿Cuál respeto? ¿El que vos nunca me tuviste? ¿El que se gana humillando a tu hijo frente a 30 personas? Yo te crié. Gritó, te di techo. Y yo lo mantuve, viejo. Años. Vos solo ponías tu nombre en la puerta, pero el que sostenía la casa era yo. Y vos, en vez de agradecer, te pasaste la vida haciéndome sentir como una basura. Mi madre se levantó, nerviosa, con los ojos brillosos. Por favor, no sigan, susurró, pero nadie la escuchó. Mis hermanos bajaron la mirada, sin saber qué hacer. Algunos primos se escabulleron al fondo del patio. Mi tía Marta intentó intervenir, pero yo ya había tomado una decisión. Se terminó, Sergio. A ver cómo te las arreglás sin mí, dije. Y me fui. Caminé hasta el portón,
crucé la calle, me subí al auto y arranqué sin mirar atrás. Me temblaban las manos sobre el volante. Iba con el corazón apretado, la garganta cerrada y un silencio ensordecedor alrededor. No lloré. No grité. Pero sentí una mezcla rara de alivio y vacío. Había dicho lo que nunca antes me había animado a decir. Había defendido mi dignidad. Pero también había roto algo que, aunque estuviera agrietado desde hacía años, todavía sostenía una parte de mí, la ilusión de pertenecer. Al día siguiente, me desperté con el celular vibrando sin parar. Más de 20 mensajes. Llamadas perdidas de mis hermanos, de mi madre, incluso de mi tía Marta. No abrí ninguno. No quería explicaciones. No quería disculpas improvisadas ni sermones. En lugar de eso, abrí la app del banco. Tenía configurados todos los pagos automáticos, la hipoteca, el gas, la luz, el agua, el cable, incluso el celular de mi padre. Uno por uno, cancelé cada débito. Confirmar. 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 Fue como liberar el aire después de una apnea larga. Pero después vino la culpa. Pensé en mi madre. En sus manos hinchadas de tanto coser, en su voz baja, en cómo había intentado mantener la paz toda su vida. ¿Ella merecía esto? ¿La estaba castigando a ella también? Me llevé las manos a la cara. Respiré hondo. Me dije, no. Ella eligió quedarse con él. Eligió callarse cada vez que él me aplastaba con sus palabras. Yo estaba eligiendo algo diferente, cuidarme a mí. Esa misma tarde, Agustín me llamó. No contesté. Bruno también. Lo ignoré. Facundo me dejó un mensaje de voz. Rodrigo, loco, ¿qué pasó? Mamá está repreocupada. Habla con ella, por lo menos. Todos están hablando de lo que pasó en la cena. Escuché el mensaje en silencio. Y lo borré. No estaba listo para hablar con ellos. No después de haber visto cómo se reían mientras mi padre me pisoteaba. Horas más tarde, el celular volvió a sonar. Era Valeria. Dudé unos segundos, pero atendí. Su voz temblaba. Rodrigo, hijo, ¿qué pasó anoche? ¿Por qué dijiste esas cosas? No sonaba enojada. Sonaba rota. Y eso me dolió más que cualquier insulto. ¿Por qué dije esas cosas? Mamá, ¿no viste lo que él me dijo delante de todos? ¿Otra vez soy yo el que tiene que callar? Tu padre, a veces no piensa. Pero es tu padre, Rodrigo. No podés hablarle así. Y ahí se me quebró algo. Sentí como si estuviera discutiendo con una pared llena de fotos antiguas. Hermosa, pero sorda. Mamá, llevo años pagando todo. Ustedes viven gracias a mí. Y él se burla, me insulta, me humilla. ¿Eso está bien? ¿Eso es familia? Ella no respondió de inmediato. Luego, con un hilo de voz, dijo. Solo, no te alejes. Somos tu familia, Rodrigo. Te necesitamos. Colgué. No podía seguir escuchándola sin explotar. Me quedé mirando el techo de mi departamento durante horas. Me dolía, sí. Pero también sentía que estaba haciendo lo único que nunca me había permitido, ponerme primero. En los días siguientes, el escándalo se esparció como pólvora por la familia. Mi tía Marta me contó que había división. Algunos, como mi tío Carlos, creían que Sergio se había ido de Boca. Otros decían que yo había sido un atrevido, un mal hijo. Nadie hablaba de que llevaba más de una década manteniendo la casa. Nadie decía que había renunciado a tener una vida propia por sostenerlos a todos. Era más fácil señalarme como el rebelde, como el ingrato. Y entonces llegó el mensaje que me hizo hervir la sangre. Sergio. Mi padre. Rodrigo, no sé qué te pasa, pero vas a venir a esta casa y vas a pedir disculpas. Soy tu padre. Lo que dije en la cena fue una broma, no seas tan débil. Madura. Lo escuché 2 veces. Lo borré. Y lo bloqueé. Unos días después, fui a la casa. No para disculparme. Para recoger mis cosas. Ropa, libros, alguna caja con cuadernos de cuando era adolescente. No quería dejar nada que me obligara a volver. Cuando entré, Sergio estaba en el sillón, viendo televisión, como si nada hubiera pasado. Valeria en la cocina, en silencio. Ah, mira quién vino, dijo él, sin despegar los ojos de la pantalla. ¿Venís a pedir perdón? No. Vengo a buscar mis cosas, le dije sin mirarlo. Subí a mi antigua habitación. Empecé a llenar una mochila. El olor a humedad, los pósters viejos en la pared, el colchón que ya no usaba,
todo me parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Antes de irme, mi madre intentó hablar conmigo. Rodrigo, por favor, no hagas esto. Tu papá no quiso lastimarte. La miré. Por primera vez, sin adornos. Mamá, él siempre quiso lastimarme. Y vos nunca hiciste nada. Nunca. Ella bajó la mirada. No tenía nada que decir. Salí por la puerta sin volver la vista atrás. Los días siguientes fueron raros. La rutina seguía igual, pero todo se sentía distinto. Me despertaba sin tener que pensar si la cuenta del agua ya estaba paga, sin preocuparme por si Sergio había trabajado o si Valeria tenía para cocinar. Ya no era mi carga. Por primera vez en años, no era mi carga. Pero con la libertad también vino el vacío. Porque, aunque estaba dolido, seguían siendo mi familia. Años de silencios, de renuncias, de aguantar sin chistar, no se borraban de un día para otro. Me dolía pensar en mi madre sola, en su tristeza, en su cansancio. Pero también sabía que había sido su elección. Ella había preferido callar toda la vida. Intenté ocuparme. Me refugié en el trabajo. Me quedaba horas extras aunque no fueran necesarias. Organizaba reportes, balances, presupuestos. Cualquier cosa para no pensar. Pasó casi un mes desde aquella cena. Una tarde, estaba saliendo de la oficina cuando recibí un llamado de mi tía Marta. Atendí sin mucho ánimo. Su voz sonaba más seria que de costumbre. Rodrigo, ¿podés venir a casa? Es urgente. ¿Qué pasó? Pregunté. Es tu mamá y lo que está pasando en su casa. Por favor, vení. No pude negarme. Fui directo. Cuando llegué, Marta me recibió con un abrazo y me llevó a la sala. Valeria estaba ahí, sentada, con la cara demacrada, los ojos rojos, ojeras profundas. Se me hundió el estómago. Mamá, ¿qué pasó? Ella no respondió de inmediato. Marta tomó la palabra. Rodrigo, tu madre no quería contarte, pero la situación en la casa está mal. Muy mal. Sergio no ha pagado nada desde que vos cancelaste los pagos. La luz está cortada, el agua va por el mismo camino. El banco ya notificó que si no pagan la hipoteca, inician el proceso de embargo. Tragué saliva. Miré a mi madre. ¿Es cierto? Ella asintió, sin mirarme del todo. No quería preocuparte, hijo. Tu papá dijo que lo iba a resolver. Pero no lo hizo. Yo no puedo trabajar como antes. Mis manos ya no dan. Sentí una rabia interna, un fuego acumulado que me quemaba el pecho. ¿Cuánto más pensaban hundirse antes de hacer algo? ¿Y Sergio? Pregunté. Valeria dudó, está intentando, pero no consigue trabajo fijo. Anda enojado, frustrado, cada vez más agresivo. No sabe qué hacer. Pero sigue diciendo que lo va a solucionar. Mamá, ¿cuándo vas a entender que él no va a cambiar? Ella bajó la cabeza. Es mi esposo, Rodrigo. No es tan fácil como parece. No es solo levantarme e irme. ¿No? Después de 40 años de aguantarlo, después de que te destruyera la vida con su orgullo, ¿todavía lo defendés? Me puse de pie. No quería gritarle, pero estaba harto. No voy a dejar que te quedes en la calle. Si querés, podés venirte conmigo. Hay espacio en mi departamento. Pero él no. No voy a mantenerlo ni un día más. Mi madre se quedó callada. Vi en sus ojos una mezcla de miedo, culpa y duda. Marta intervino. Es una buena opción, Valeria. Pensalo. No podés seguir cargando con él. Estás agotada. Esta casa se te está cayendo encima. Valeria suspiró, aún mirando al suelo. No sé, Rodrigo. Es mucho. Tu papá y yo hemos pasado toda una vida juntos. No es tan fácil soltar todo. Me dolieron esas palabras, pero no las juzgué. Sabía que había cosas que no eran tan simples. Lo que sí sabía, es que yo no podía seguir siendo el sostén de una estructura podrida. Mamá, lo que vos decidas, lo voy a respetar. Pero si te quedas ahí, no puedo ayudarte. Si te vas, tenés mi casa, mi apoyo. Vos decidís. Pasaron algunos días. Finalmente, Valeria aceptó. Se vino conmigo. Trajo poca ropa, unos papeles, fotos viejas. Ni siquiera se despidió de Sergio. Fue como si se escapara de su propia vida. Los primeros días con ella en casa fueron raros. Dormía mucho. Comía poco. Casi no hablaba. Pero con el tiempo, fue recobrando algo de color en la cara. Empezó a sonreír un poco.
a contarme cosas de su juventud que yo no sabía. Hacíamos las compras juntos. Cocinábamos. Era como conocer a una mujer nueva. Sin peso en la espalda. Sin miedo en la voz. Y entonces, semanas después, me llegó un mensaje de Marta que no esperaba. Rodrigo, encontramos a Sergio. Está en un centro para personas en situación de calle, en las afueras de la ciudad. No tiene nada. Ni casa, ni plata. Está solo. Fui a verlo. Está mal. Roto. No dijo mucho. Solo tu nombre. Lo leí 3 veces. Sentí algo parecido al vértigo. Por un lado, una parte de mí quería ir a verlo, enfrentarlo, exigirle que se hiciera cargo de todo el daño que había causado. Pero otra parte, más silenciosa, me decía que ya estaba. Que no hacía falta. ¿Y qué quiere? Le respondí por mensaje. ¿Que lo saque de ahí? Marta me contestó. No pidió nada. Solo dijo tu nombre. Creo que sabe que se equivocó. Pero no tiene el valor de admitirlo. Guardé el celular. Me senté en el borde de la cama y respiré profundo. No. No iba a ir. Sergio ya estaba pagando su condena. No necesitaba mi presencia para entender lo que había perdido. Lo había perdido todo. A su esposa. A sus hijos. Su casa. Su imagen. Su orgullo. Y aunque una parte de mí aún deseara que las cosas hubieran sido distintas, que ese hombre alguna vez hubiera sido el padre que necesitaba, la otra sabía que no se puede sacar agua de una piedra. Pasaron los meses. Mi madre y yo nos mudamos a un departamento más grande. Más luminoso. En un barrio tranquilo. Nada lujoso, pero cómodo. Empezó a retomar pequeños encargos de costura, sin presión. A veces la escuchaba cantar mientras cocinaba o acomodaba cosas. Y cada vez que lo hacía, me daba cuenta de cuánto le habían robado los años de silencio junto a Sergio. Del resto de la familia, poco y nada. Agustín, Bruno y Facundo seguían en lo suyo. Me escribían de vez en cuando, pero nada profundo. Seguían queriendo evitar el tema, como si la cena nunca hubiera ocurrido. Como si no hubieran visto a su hermano mayor pararse y romper con todo frente a sus narices. Mi tía Marta, en cambio, se mantuvo cerca. Me llamaba para ver cómo estábamos, pasaba a tomar un café con mi madre o a dejarle algún postre que había hecho. Ella había entendido. No necesitaba decir mucho, pero su presencia constante era una forma de apoyo que yo valoraba más de lo que podía expresar. Sergio seguía en el centro de acogida, según me contó Marta. No lo visitaba nadie. Ni mis hermanos, ni mis tíos, ni sus antiguos amigos. El hombre que alguna vez se creyó el pilar de la familia se había quedado sin familia. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré una vieja libreta donde yo solía anotar gastos, recordatorios, listas de supermercado. Al final, entre hojas sueltas, había una frase que me había escrito mi madre cuando tenía como 17 años. Era su letra, en lápiz, apenas visible. No dejes que te apaguen, aunque todos vivan en la oscuridad. Me quedé mirando esas palabras un buen rato. Pensé en todo lo que había permitido. En cómo me había apagado por años para que otros brillaran. En cómo había callado para no incomodar, para no provocar, para no ser el conflictivo. Y me prometí que nunca más iba a permitir que la voz de otro silenciara la mía. Un día, mientras tomábamos mate con mi madre en el balcón, ella me miró largo rato y dijo: Nunca te lo dije, pero, me salvaste la vida, Rodrigo. No supe qué decir. Me quedé quieto, con el termo en la mano. Pensé que ya no me quedaba nada por vivir. Que así era como tenía que terminar mi historia. Pero vos me abriste una puerta que yo ya había cerrado sin darme cuenta. La miré. Sus ojos ya no tenían ese velo apagado de antes. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí bien. No feliz del todo, pero tranquilo. Como si el peso ya no estuviera amarrado a mi espalda. Yo solo hice lo que tenía que hacer, le dije. No, hijo. Hiciste lo que nadie más se animó a hacer. Nos quedamos en silencio, mirando cómo el sol se ocultaba tras los techos del barrio. El aire olía a pan recién hecho de alguna panadería cercana. La vida seguía. Lenta, pero seguía. A veces me preguntan si alguna vez volví a ver a Sergio. La respuesta es no. No fui al centro. No lo llamé. No lo busqué. No por odio. No por rencor. Sino porque entendí que no necesitaba cerrar nada con él. Que la herida no se cura volviendo a quien la provocó. Que a veces, el verdadero cierre es seguir caminando sin mirar atrás. Y eso hice. Rodrigo, el fracasado,
el que no tenía familia, el que no servía para nada, fue quien terminó rescatando a la única persona que realmente valía la pena rescatar. No tengo esposa. No tengo hijos. Pero tengo paz. Y eso, después de una vida entera viviendo en guerra, es suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.